Vagabundo, dirigida por Yo In-shik y escrita por Yang Yoon-chul y Kyeon Sun, consta de un total de 16 episodios que aproximadamente 1 hora cada uno. La historia nos cuenta la vida de un hombre ordinario, Cha Dal-gun, que se involucra en la investigación de un accidente de avión y comienza a desenterrar información sobre la corrupción en Corea. Su emisión tuvo lugar desde el 20 de septiembre de 2019 hasta el 23 de noviembre del mismo año. Entonces, la serie está en Netflix. Vamos a hablar de lo bueno y de lo malo. Empecemos con lo bueno, y es que tiene una buena trama. O sea, el desenlace es el que no está bien. Eso lo vamos a hablar más adelante en los puntos malos, pero lo que tiene que ver con la historia es bastante entretenido. O sea, deja uno en la pantalla esperando qué va a suceder en el próximo episodio. De igual forma, las actuaciones fueron muy creíbles, fueron a diferentes lugares, tiene mucha acción y de igual manera tiene una perspicacia de cómo los protagonistas siguen los rastros y no se dejan escarmentar, no se dejan convencer de que no está pasando nada, sino que se llevan del instinto que hay algo que está detrás de todo lo que está pasando para descubrir al final una gran sorpresa, que es que hasta el mismo presidente de esa república está involucrado en el caso. Por eso es bastante interesante de ver cómo ellos se van cubriendo, tapando las cosas unos a otros, especialmente con lo que tiene que ver con la corrupción, y de igual manera de cómo los personajes se van desarrollando en un ambiente que tú no sabes quién se volverá bueno, tú no sabes quién se volverá malo y tú no sabes lo que esconde cada quien. Ver esa serie es muy bueno porque las personas van tomando diferentes roles en los cuales uno mismo comienza a dudar si quien está tomando esa actitud en este momento lo está haciendo de manera sincera o si simplemente es un traidor. Por eso es muy importante. Claro que está la parte tierna del niño que muere en el avión y por lo cual en un video pueden saber que sí fue un acto de terrorismo y no un accidente, vamos a decirlo así, de manera espontánea, sin que hubiera habido algo por detrás. De la misma manera que se encuentra involucrado uno de los pilotos del avión y su esposa. Asimismo vemos cómo el protagonista, por el dolor que tiene de haber perdido a su sobrino, se involucra tanto en la historia. Por eso yo digo, la historia es enternecedora y te deja en cada capítulo querer saber qué pasará entre Marruecos, entre Corea del Sur y también Portugal, mostrando diferentes ambientes que son bien interesantes. Personas hablando de igual manera diferentes idiomas. A la escala del estatus social que están las personas también se puede observar en la serie. Y como la protagonista, que al principio era un poco insegura según su papel y que como que no le daba mucho protagonismo como agente, al final termina triunfando. Entonces lo quieren representar como el triunfo del feminismo, algo así, porque le dan bastante importancia al rol de la mujer y asimismo el protagonista no es fácil de engañar, siempre encuentra las pistas, siempre sabe que hay algo que anda mal, siempre logra llegar hasta el final del asunto. Lo malo es que al final, lamentablemente, se queda abierta, o sea, el protagonista se queda apuntando con un arma a la protagonista. De igual manera, los demás personajes, los malos de la serie, no llegan más bien a ser juzgados por lo que hicieron. Y al principio se veía como que era una mujer que iba ahí trabajando en todo lo malo de lo que estaba pasando, y al final se dan cuenta que es otra empresa y que la persona que estaba detrás de todo eso, que le dicen Samael, es el nombre del diablo, que el Señor lo reprenda.
Entonces, hay personas que esperan una segunda temporada porque fue bastante interesante la serie, pero ya con estos problemas que hay ahora mismo, es muy difícil también que en la mayoría de esas series coreanas no hay segundas temporadas.